Y comenzamos entonces con la segunda parte de nuestra clase de desarrollo moral, donde vamos a ver las críticas a la teoría de Kohlberg y cuál es el planteamiento que trae su alumna Carol Gilligan. Vamos a repasar algunas de las cosas que ya habíamos visto de la teoría de Kohlberg. Es una teoría en niveles de razonamiento moral. Cada nivel tiene unos tipos de razonamiento moral. Y un razonamiento moral no es mejor ni peor que el otro. O sea, que aunque hay un nivel preconvencional con dos tipos de razonamiento, un nivel convencional y un nivel postconvencional, el que alguien reaccione a un dilema con un razonamiento moral postconvencional no hace que su decisión necesariamente sea mejor o valga más que una respuesta con un razonamiento moral preconvencional. Los niveles dijimos que no están atados a edades. Dos personas pueden usar un razonamiento moral de igual nivel en torno a un dilema y haber llegado a conclusiones opuestas. Por ejemplo, una persona haber dicho que debió robar Heinz la medicina porque no había posibilidad de que lo castigaran y que lo cogieran porque era de noche, y otra persona pudo decir que no lo debió hacer porque robar es malo y lo pueden castigar porque es una zona muy vigilada. En ambos casos, estar usando razonamiento moral preconvencional y haber llegado a conclusiones en torno a ese dilema que son opuestas. El razonamiento moral dijimos que no predice la conducta moral que va a llevar a cabo una persona. O sea, que una persona puede estar bien claro que algo lo considera incorrecto y sin embargo llevarlo a cabo. Las personas pueden usar en una misma edad razonamientos morales de distintos niveles. Y recordamos que los razonamientos morales preconvencionales estaban basados en recompensas y castigos. El nivel convencional, los razonamientos eran basados en la admiración que puedas obtener de otros que te consideren bueno y en el respeto a las fuentes de autoridad para definir lo que está bien, no necesariamente porque les quieras mostrar respeto. Y en el nivel postconvencional, en que tiene que haber unas reglas para que la sociedad funcione o en una ética universal. Carol Gilligan es una discípula de Kohlberg en Harvard, y esto va a estar sucediendo a finales de los años 1970. Es una psicóloga que se va a hacer sumamente famosa por la publicación de un libro conocido como In a Different Voice, donde ella hace planteamientos importantísimos acerca de sesgos en torno a género en teorías cruciales dentro de la psicología. De hecho, ese libro yo lo leí cuando era estudiante de bachillerato como una recomendación que me hicieron mis profesores en el colegio, y está escrito a un nivel que cualquier persona lo puede entender, y te menciona teorías de las que son principales en psicología y te dice cuáles de ellas cometieron errores y están viciadas a favor o en contra de la mujer o del varón. Es un libro que dio pie a todo el surgimiento del movimiento de psicología feminista. La primera profesora, de hecho, que comienza a dar cursos de psicología feminista en todo Estados Unidos fue Carol Gilligan. Las críticas principales que ella hace a la teoría de Kohlberg fueron las siguientes. Número 1, que la investigación se llevó a cabo primordialmente con participantes que eran todos varones. La segunda, que los dilemas morales que él utilizaba, como el de Heinz, eran situaciones imaginarias hipotéticas y no eran del día a día de las personas. 3, que en la escala final de desarrollo moral que utilizaba Kohlberg para clasificar a las personas, cuando esa escala se administraba a mujeres, raras veces las mujeres alcanzaban números tan altos de desarrollo moral como los varones. Y la última y la más importante es que luego que
que Gilligan hace investigación sobre el tema, ella logra identificar que el problema estaba en que la teoría de Colbert hablaba de un razonamiento moral desde una perspectiva de justicia, que está asociada más con culturas individualistas y que se había quedado fuera otra perspectiva que es importante a la hora de decidir lo que está bien y lo que está mal, y que precisamente es la perspectiva en la cual son criadas o socializadas muchas de las mujeres, y esa perspectiva se conoce como perspectiva de cuido. Y veamos a qué nos referimos cuando se habla de una perspectiva de razonamiento moral de justicia y una perspectiva de razonamiento moral de cuido. Gilligan identifica que en los 3 niveles de razonamiento moral de Colbert, las decisiones en los primeros 2 giraban siempre en torno a la persona. Por ejemplo, el primer nivel de razonamiento moral era: estaría bien aquello que te produzca recompensas, estaría mal aquello por lo cual te castigaran. Fíjense que ahí consecuencias de los actos para otras personas no entran en consideración en ningún momento. En la segunda etapa, en el segundo nivel, de la teoría de Colbert, fíjense que entonces era cómo los demás piensan de ti, si te alcanzaría admiración por parte de otros el que llevaras a cabo esa conducta, y el respeto por ciertas figuras de autoridad. Pero de nuevo, en ese caso es cómo tú quedas ante otros. Y es en el tercer nivel que, dicho sea de paso, Colbert consideraba que muchas personas jamás alcanzaban, que vendrías a tener una ética más individual basada en la creencia de que pues tiene que haber un orden social y por lo tanto tiene que haber unas reglas de convivencia y una ética universal que diga, por ejemplo, uno no mata a otro, uno no violenta a otras personas, tiene que haber unos principios morales que ya son escogidos por usted. Pero fíjate que todo gira en torno al yo, y es lo que te toca a ti como persona dentro de todo esto, tus recompensas, tus castigos, cómo te van a ver en base a lo que tú estás haciendo. Por eso se le llama a la de Colbert una perspectiva de razonamiento moral de justicia, de qué te va a pasar a ti como consecuencia de esa decisión de si algo está bien o está mal, si la llevaras a ejecutar, si la llegaras a actuar. Sin embargo, ella dice, bueno, es que en la sociedad norteamericana a los varones se les cría más de esa manera, de una manera más individualista, de cada quien defenderse a sí mismo, pero a la mujer se le cría con otras nociones, como por ejemplo las nociones de que es bueno y es importante mirar las consecuencias de tus actos en las personas a tu alrededor. Ella empieza a hacer investigación con dilemas que fueran situaciones cotidianas, incluye en su investigación en una primera ronda solamente a mujeres, luego incluye en su muestra mujeres y varones, y habla entonces de una perspectiva de razonamiento moral donde para decidir si algo está bien o algo está mal, la persona va incorporando también qué efecto tendría el llevar a cabo esa conducta en otras personas que tiene a su cargo. La teoría de desarrollo moral de Gilligan inicialmente generó mucha confusión porque en los primeros artículos, para tratar de que se entendiera más fácilmente, ella los explicó en contraste con la teoría de Colbert, y entonces usó los nombres de etapa de mujer convencional, etapa de mujer preconvencional y etapa de mujer postconvencional para hacer el paralelismo con la teoría de Colbert. Eso lo que generó fue una oleada de crítica
de gente que interpretó que ella quería que hubiera una teoría de desarrollo moral para los hombres y una para las mujeres. Ese no era el punto, como dicen en los programas de televisión. Ella lo que estaba era destacando que había una teoría de desarrollo moral y un enfoque que se había quedado fuera. No era que hubiera uno que se usara exclusivamente por mujeres y uno que se usara exclusivamente por varones. Ella lo que identificó fue que el razonamiento moral más común entre las mujeres se había quedado fuera de esa otra teoría. De hecho, hay libros y hay investigaciones subsiguientes donde ella identifica cómo varones usan razonamiento moral de este que ella explicó y que vamos a ver ahora, de primera etapa, segunda etapa, transición, tercera etapa. Así que veamos lo que ella plantea. Ella dice, luego en otros escritos, en lugar de llamarlo mujer convencional, mujer preconvencional, mujer postconvencional, lo llama primera etapa, transición, segunda etapa, transición y tercera etapa. Dice, la primera etapa de razonamiento moral es cuando la persona considera bueno lo que tenga que hacer para su supervivencia y su beneficio, pero que luego la persona entra en una transición donde logra identificar ese tipo de razonamiento como uno egoísta y empieza a notar el impacto de ese tipo de acción en su cumplimiento de responsabilidad con los demás. Y entra en una segunda etapa de razonamiento moral donde va a haber el sacrificio por otras personas como lo que define lo que está bien y lo que está mal. Eso coincide con las etapas de ser hermana mayor o de ser madre o de estar a cargo de otras personas, y ahí ella encontraba que la mayoría de las mujeres, para decidir si algo estaba bien o algo estaba mal, se dejaban llevar de el impacto de lo que ellas tuvieran que hacer para el beneficio de la otra persona y consideraban que estaba bien el autosacrificio, hasta llegan a un punto de una nueva transición donde tienen que notar que este tipo de autosacrificio es un acto voluntario de bondad y no debe verse como una obligación o como una medida de si la persona realmente es buena o no. Ella decía que por socialización, por cómo nos crían a las mujeres, la mayoría de las féminas no llegan a esa etapa y se quedan en la etapa de que sacrificarse por los demás, ya luego de que uno es adulto, es lo que le corresponde y es la medida de si algo está bien o algo está mal. Entonces la etapa de mujer postconvencional, que era la tercera, era una de tener un balance entre y que no hubiera violencia entre los principios de cuidarse a uno mismo, buscar las cosas que uno necesita para su propio desarrollo y cuidar responsablemente a los demás sin que una cosa opaque la otra. Pero ella misma señalaba que muy pocas veces las mujeres llegaban al punto de tener el razonamiento moral de esa tercera etapa. Finalmente, ¿cuál fue el planteamiento que ella quiso traer y que era importante aquí? Que hubo errores en la manera de recoger los datos de Lawrence Kohlberg, que hizo sí unos planteamientos y desarrolló una manera de estudiar el tema que resultó interesante. Él estaba sumamente influenciado por la teoría de Piaget cuando él establece su teoría, pero que había que tomar en cuenta el género de los participantes y sus experiencias de socialización, o sea,
cómo se le enseña a la mujer que debe ser por el hecho de haber nacido mujer y cómo se le enseña al varón que debe comportarse un varón por el hecho de haber nacido varón. A eso nos referimos con socialización. Que eso tenía que tomarse en cuenta en las investigaciones o se podía cometer errores. La otra cosa es que las perspectivas de cuidado y de justicia ambas son importantes a la hora de hablar de razonamiento moral. Ella tiene investigaciones con muestras de varones y de féminas donde tanto va a encontrar mujeres utilizando razonamiento moral que va de la mano de la teoría de Kohlberg, como va a encontrar varones utilizando razonamiento moral que va dentro de lo que es la perspectiva de cuidado que ella presenta en su teoría. Pero de nuevo, siempre se daban estos casos como unas excepciones en el momento en que ella hace su investigación. Así que este es el resumen. Hay mucha información que ustedes pueden ver sobre el contraste y les recomiendo, si usted quiere leer un libro que es liviano, que no es un libro complicado, sobre todo si le interesan los temas de psicología y de crítica de investigación, el libro de Carol Gilligan, In a Different Voice, es un libro que es un clásico y lo entiende cualquier estudiante de nivel de bachillerato, lo puede leer, es una lectura amena y se la recomiendo.